tal? Esto es Quebec Mexique, un espacio para el encuentro entre la cultura mexicana y la cultura quebecoa. En esta ocasión tenemos a Álvaro González Guzmán, que él es un joven, podríamos todavía decir, de estas décadas, que se fue a vivir, creo que ya más de 20 años en esta provincia francófona de Canadá. Y él es originario de la Ciudad de México, parece que de la Colonia del Valle, Narvarte, de ahí de la, digamos, fifi metrópoli, por qué no decirlo, muy citadino él. Y bueno, pasando por la ciudad de Montreal, llega hasta el norte de Quebec a trabajar con las comunidades indígenas, que esa es la parte, creo yo, bastante interesante de nuestro amigo Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Hola Mauricio, ¿qué tal? Mucho ¿Qué tal? gusto. ¿Cómo Aquí te... saludos a tu equipo, los técnicos, a la audiencia y a todo el mundo por allá. Oye, nada más una A aclaración, ¿no? ver. Después en detalles, pero nada que la del Valle, güey. Yo nací en Iztacalco y crecí en Bueno, Iztapalapa. O sea, lo fifí lo por quitamos, lo quitamos. natural. No, estudiaste en la Universidad del Valle, algo así, ¿no? No, nada que Tampoco, ver. tampoco, nos equivocamos. Bueno, estamos corriendo No, sí, no. con el... No, estudié en la Universidad Intercontinental. Bien, Sí, sí es un poco FI en la carrera de comunicación sí, y pues si quieres llámale FI o no, pero era una de las mejores universidades para comunicación en ese entonces sí, y la verdad es que fue una carrera muy interesante porque tenemos muchos profesores que venían sobre todo de la UAM Xochimilco por la cercanía sí. y todo lo que es el lado de sociología, de psicología, etnología, política, todo el lado, el aspecto de conciencia social de la comunicación, pues ahí Sí, sí nos lo permearon bastante bien, la verdad. No teníamos el mismo, bueno, ya si quieres entrar en detalles iremos más lejos, pero cuando planes de estudio y de universidades era sí. bastante progresista, mis planes de estudio bastante enfocados hacia la comunicación social y etnográfica. En Qué fin. bien. Pero bueno, ¿qué te llama la atención para irte a vivir a Montreal? ¿Y en qué año fue esto? Oh, no, bueno, Mauricio, esa es la pregunta del millón. Hace mucho tiempo, y eso fue en el 2005, yo creo que empecé con esa curiosidad. Y para no hacer el cuento tan largo, bueno, ya verás tú si lo quieres alargar o no. Perdón, Te tendremos un pongo segundo capítulo. tres razones principales. Yo te diría seguridad, financiero y aventura. Sí. Y llegas a Montreal en el 2005 y ahí, bueno, parece ser que... Hoy llego como turista, Bien, pero yo ya tenía la intención de tal vez quedarme, pero quería venir a ver cómo estaba la cosa. Entonces, fíjate que tuve mucha suerte. Bueno, suerte o no, la estrella, el universo ahí decidió. En ese entonces, para los que nos escuchan, los trámites de inmigración eran mucho más sencillos. claro. Aunque poniendo medio punky la cosa, porque ya estaba en ese entonces terminando, creo, o llegando Fox, ¿no? Estaba terminando Fox su Estaba sexenio. terminando Fox. Y Harper por Pues allá, en Canadá estaba Harper, si mal no recuerdo. ajá, pero pues sí se veía venir ahí como cosas medio complicadillas en México. Todavía no estaba tan mal, la violencia, todavía no estábamos en la guerra con el narco ni nada, ¿no? Entonces estaba Sí, todavía bastante fresa. Entonces Canadá estaba aceptando bastante fácil a los mexicanos. Entonces tú podías venir de vacaciones sin visa ni nada, tenías derecho a quedarte 6 meses. Y después yo lo que hice es que apliqué para la residencia permanente. En ese entonces me vine para acá. Yo no sabía hablar inglés ni francés, sabía un poquito de inglés por mi universidad FIFI, pero nunca lo había usado, güey, ¿no? O sea, pues, que en la Ciudad claro. de México, ¿quién chingados va a trabajar en inglés en ese entonces? Sí. Disculpa mi francés. Y pero bueno, el caso es que las cosas estaban poniendo medio punkies, decidí venirme y cuando hice el formulario y todo eso, puse que hablaba inglés y que hablaba francés. Pero yo Oh, dije,
como 15% y francés, nada. Entonces me vine para acá, vi cómo estaba la cosa, me metí ahí en unos cursos de francés que pude, empecé a ver cómo estaba el mercado laboral, la onda, ya sabes. Y ya después de 6 meses me llamaron a la entrevista. Yo ya había conocido Montreal, ya hablaba un poco de francés, ya me la sabía más o menos, ya sabía más o menos dónde se podía uno trabajar, estudiar o hacer algo. Sí, Y sí, fue una entrevista oral, ni siquiera tuve que dar pruebas de nada, solo pruebas de diplomas y de trabajo, creo, ¿no? De dónde había trabajado como experiencia profesional. Y fue un proceso muy sencillo, largo, pero sencillo. sí, Del trato que se le da a los refugiados, ¿no? A los sí, demandores, sí, a los que piden refugio, sí, ¿no? Que a otra vara completamente y también a otros países se les trata diferente. Hay que decirlo eso, ¿eh? sí, Las políticas de inmigración pueden ser muy clasistas, racistas, no diría machistas, pero nacionalistas también, depende, ¿no? Ya podríamos hablar de eso, como tú dices, en otro en un capítulo. segundo capítulo. Hay muchos matices, digamos. Muchos matices, No sí, y con el todo, tiempo y se modifican, se sí. ajustan. Y bueno, llegas a Montreal y a trabajar de todo. Yo recuerdo mucho que, Carnal, pues sí, imagínate. En esos primeros 6 meses, pues tampoco yo la tenía fácil, ¿no crees que llegué aquí con los bolsillos llenos de dólares? claro, No, entonces, fueron meses muy difíciles porque pues no tenía ningún documento, entonces no se puede trabajar, ¿no? Y no se puede estudiar tampoco, no tienes ningún beneficio del gobierno, ninguna ayuda, nada. Eres como un sí, turista y si algo te pasa, pues es sobre tu sí. cuenta, ¿no? Turista Entonces, igual a rico. sí, Exacto, ellos igual a vienes a gastar. sí, claro, entonces ellos encantados que Sí, llegues y así, pero pues ¿de dónde, no? sí. Si te digo que ahí hay a 20 minutos del hoyo, cabrón, está menos. Entonces, y no me traje la fayuca, no me cupo en la maleta. Sí, Entonces, pues sí, me tocó trabajar de todo, sobre todo al principio. Tengo por ahí un proyecto de escribir un libro de mis trabajos. Repertorié casi 25 trabajos que he hecho desde que llegué acá. Cosas diferentes, mira, te puedo hablar de empacar pollos, cortar salamis, lavar terrenos, conducir camionetas para mudanzas. ¿hiciste el de nieve, el de palear la nieve? No, ese no, No, es fíjate, muy nunca, pesado, no. ese es Es pesadísimo. pesado. Bueno, es que Todos son estaba más bien pesados. Sí. hacia nieve. Y telemarketing, me acuerdo muy bien telemarketing para una compañía de telefonía celular muy grande. Y bueno, sabes las cosas que se ven en esos galerones de Sí, oficinas y oficinas, como cubículos de una persona tras otra, casi como si estuvieras en el metro, sí, pegadito, 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 con tu computadora, tú estás ahí, bla, 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 máquinas ahí de vender cochinadas, ¿no? Máquinas, así, maquinarias inmensas, ¿no? ujú, Eso siempre. Luego, después me pasé a otro telemarketing, también fue interesante porque eso era en español, se vendían ollas. Entonces había que conseguir citas con gente que quería una cena gratis. claro, Entonces me llegaba a la casa con todo el kit de ollas, les preparaba una cena gratis y al final les intentaba vender las ollas, ¿no? sí, Eso era también divertido porque me puso mucho en contacto con la comunidad latina, porque era en español y tenía que ser aquí en Montreal, porque los sí, vendedores eran en Montreal. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta, bueno, quién trabaja en qué, dónde viven, qué hacen, cómo responden, etcétera, ¿no? Después de eso, ya acabé la francización, ya todo ese tiempo que estuve trabajando en estas cosas, estuve estudiando francés, prácticamente 1 año y medio, casi 2, y en sí. las tardes, los libres, hacía estos trabajillos aquí y allá. Y después, bueno, en ese tiempo también hay que decirlo, Mauricio, muy importante, como estaba haciendo estos trabajos, mira, todo trabajo es honrado, ¿no? Todo trabajo es Sí, solo, es digno. Sí, pero cada quien tiene sus preferencias y sus intereses.
Y a mí me interesa mucho más el ser humano, la sociología, etcétera, que estar en la industria alimenticia o en la industria del telemarketing. O incluso me interesa mucho más la comunicación, los medios, todo esto. Por eso el telemarketing me interesó ya un poquito más, porque hay mucho de comunicación. Entonces, en mi tiempo libre me volví un poco loco, ¿no? Uno está, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué estoy haciendo en mi vida? ¿Y por qué? Ya sabes, ¿no? Ahí le da uno croquetas al ratón, ¿no? Claro. Al hámster. Una pregunta, Álvarez. ¿En esa época te afectó los largos periodos de frío? Ahora Pues, que bueno, menciona la reflexión. Sí, todavía no tanto, yo creo, todavía estaba en esa onda de, ay, qué chistoso, la nieve, el frío, a ver, como sí, conociendo esta onda. Y me acuerdo que me gustaba mucho ver nevar. Yo nunca había visto nevar, sí. más que el Ajusco o el Popocatépetl, ¿no? Lo Ajá. veíamos ahí de lejos cuando no estaba muy contaminada mi ciudad Fifi. Número uno de contaminación en ese entonces, ¿no? También, Sí, y de tráfico y todo. Entonces, para mí era paradisíaco, ¿no? El tráfico aquí se calma muchísimo cuando hay nieve. Yo veía los coches como que flotando, ¿no? Tú sabes, las calles aquí son chiquitas, el tráfico, aunque mucha gente no lo tolera, pero comparado con el DF, yo hacía 2 horas, güey. Cuando era un fifí ahí en mi juventud, hacía 2 horas de mi casa a mi trabajo. Y en coche, huevón. Ni siquiera hables de la banda que se tenía que ir en transporte. sí, Yo me acuerdo que en el trabajo siempre hacía pool car y siempre traía así 3, 4 compas no en la cajuela, porque me dedicaba a otros business, pero en el asiento de atrás, porque el transporte era infernal, ¿no? sí, Teníamos trabajo, pues, digo, coche, sí, pues, ni modo de, ay, se ve chingan su madre, pues, chutar 4, 5 horas para llegar a su casa y yo sí, 2, ¿no? Qué egoísta. Entonces siempre traía ahí bandita y mi bolsa de frutas para alimentar a la banda y mis verduras, ¿no? Mi lechuguita, mi orégano, todo. Entonces, de regreso a lo de la nieve y eso, pues me gustaba mucho, me gustaba mucho. Obviamente el frío sí me paniquea un poco cuando se te mojan las botas, no estás listo para claro, eso, se te congela el pie, se congela todo. Oyes historias, ¿no? Ahí de que se te pueden gangrenar los sí, dedos, la nariz, las orejas. Obviamente no traes un duro, ¿no? Como para irte a esquiar y hacer deportes. claro. A Mont Tremblay. Entonces te cuestionabas mucho acerca de qué ibas a trabajar, Mucho, ¿no? pues, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Y además, pues en contacto con otras realidades sociales también, ¿no? Muy Sí, primer mundo. Pero la banda que está trabajando en estos trabajos, pues estábamos bien torcidos, ¿no? sí, Bien explotados, salarios muy bajos, aunque parecieran altos para otros países, pero el costo de vida es muy es alto muy también, alto. ¿no? Sí, Simplemente unas botas, una buena chamarra, buenos guantes para el invierno, pues cuánto te cuesta, ¿no? claro. Acción, cuánto te cuesta, ¿no? Bueno, bueno, eso es otra historia. Entonces, bueno, yo me estaba preguntando eso y buscando ahí en internet, topé con una joya, canal, una perla de la ciudad de Montreal, Radio Centreville, que seguramente ya se ha de haber tocado ahí por Sí, sí, sí. que tú te movías. Y ahí empecé pues a desfogar, ¿no? La creatividad, las ganas de crear, de juntarme con gente un poco más que le interesaban temas sociales o de comunidad o esas cosas, que es muy diferente estar solo ahí cortando pepinos, digo, salamis, o 7 horas para poder pagar tu renta, ¿no? Entonces ahí había otro, como, era más nutritivo intelectualmente, Sí. ¿no? En esta radio tuviste un programa, entre otras cosas, de poesía, porque escribes poesía. Sí, entre otras cosas. No, pues sí, la famosa, muy legendaria poesía libre, Mauricio, que se quedó ahí Sí, al aire casi 7 años, ya en los últimos años difíciles mantenerlo sí, por responsabilidades profesionales y por las condiciones que se dieron al final en la radio, ¿no? sí, Que también pudimos entrar, pero sí, 5 o 7 años ahí estiraditos, pero ahí sí. estuvimos prácticamente cada miércoles, ¿no? De 9 a 9:30, algo así, y luego se extendió hasta 10:30 cuando ya todo se movió. Sí, en algún momento me gustaría hacer un programa con varios colaboradores de esta radio Centreville, que ha permeado mucho la comunidad inmigrante de la ciudad de Montreal y de Sí, la provincia de Quebec, porque es una radio multilingüe
Y como dices, fue algo importante, impactante para muchas personas que después se desarrollaron en unas profesiones muy interesantes, como la tuya, ¿no? Bueno, cada quien contribuyó y vivió de esa forma muy diferente ese tiempo en la radio, ¿no? Sí. A mí, o sea, me gustaría rescatar aquí el perfil de la radio, ¿no? Creo una radio comunitaria, multilingüe, ¿no? Había 7 lenguas ahí, pues prácticamente todos los días. Sí. Emisión express, sin necesidad de patrocinio, sin necesidad de pago, gente voluntaria, sin ningún interés comercial. Yo me acuerdo de los temas que se trataban, ¿no? Feminismo, derechos infantiles, diversidad sexual, poesía libre. El punto era pues darle voz a los poetas pues sin voz, ¿no? La poesía de la calle, la poesía de las causas justas, la poesía con sentido, ¿no? No nada más el poeta en su pedestal ahí recitando poemas. Y pues curiosamente había tantísimos poetas, ¿no? Latinos o hispanoparlantes en Montreal. Al principio yo no me lo imaginaba, ¿no? Cuando empezamos ahí a rascarle y a ver, no faltaba que un invitado y que no sé qué, y un libro y una revista, y siempre, ¿no? Ahí la efervescencia de la cultura latina en Montreal, yo creo que podría rebasar, bueno, no es una competencia en nada, pero es una presencia cultural muy importante, y las culturas latinoamericanas, pues, al llegar aquí se impone, siento, ¿no? O sea, sí se transforman, se modifican un poco, pero es tan fuerte que se impone. Y te hablo, por ejemplo, la música, la comida, la danza, se permea, ¿no? Yo ahorita vivo en Lachine, y en el verano, al lado del canal Lachine, hay cursos de cumbia, ¿no? Y ahí ves a las viejitas bailando con los viejitos quebecuas, todos blancos, intentando ahí quebrar la cadera, ¿no? Entonces, ¿Cómo explicas ese mix de cultura? Y bueno, ¿cómo se da esta incursión y después desarrollo y después profesionalmente en la universidad, y después irte a trabajar al norte de Quebec con las comunidades indígenas? Sí, bueno, ya muchos años han pasado, Mauricio. Sí, yo sé. O sea, creo que la última emisión de radio de Poesía Libre fue hace ya 10 años, tal vez, ¿no? Sí, 8 años tal vez, sí. Yo también empecé a dejar un poco la radio por mis compromisos profesionales, como te digo. Entonces, hice una carrera de orientación, que aquí existe hasta maestría. Hice una maestría en orientación, que es básicamente ayudarle a la gente a saber... bueno, el lado simplista es ayudarle a la gente a saber en qué trabajar o qué estudiar. Sí. Y ya digamos que el lado más amplio, más cerca de la psicología, es ayudarle a la gente a resolver sus cuestionamientos más profundos, ¿no? Puede ser de índole profesional, académico, existencial, incluso de pareja, ¿no? Si se quiere. Entonces, pues eso me llevó, eso entre otras cosas, y regreso a la guitarra que está ahí atrás, Mauricio. La guitarra que está ahí atrás es una donación generosísima de Margaret Ramos, que no sé si ya las todavía no, pero ella vive en Leví, ¿no? Ella vive en Leví, pero ella, cuando estoy haciendo todos esos trabajos de cortar salamis y todo esto, en esta volvida loco, encontré la radio y empecé ya a buscar otras cosas, porque ya mi francés estaba mejor, y encontré un trabajo como fotógrafo para hacer las credenciales de los alumnos de todas las escuelas para el transporte público. Y nuestra compañera Margarita, también de Radio Centreville, ella estaba acabando su maestría en artes. Y no tenía trabajo y tenía que pagar las deudas y la renta, ¿no? Entonces yo la jalé a trabajar con nosotros. Trabajamos un año en este proyecto de las fotos, y luego yo me fui a Morelia, a un proyecto de publicidad, a vivir a Morelia, y ella se quedó sin trabajo porque el proyecto de fotografía se acabó. Y de repente me dijo, oye Álvaro, yo ya estando en Morelia de regreso, me dijo, oye Álvaro, ¿sabes qué? Encontré un trabajo bien locochón. Y yo así, ¿qué? Voy a ser profe. ¿De qué se trata? Ya sea, me interesa. Voy a ser profe de música en Chisasibi. No sé si se puedan compartir pantallas, pero estaría bueno enseñarle ahí a tu audiencia el mapa. Chisasibi, güey, para que se den una idea de qué es. Y ni siquiera para mí Chisasibi ya ahorita es el sur.
y está 17 horas en línea recta hacia el norte, ¿no? Y en aviones Entonces, un poco... sí, no, ¿no? avioncitos chiquitos, y es la última comunidad en la que se puede ir en carretera, después ya es en avión a fuerza, o en Ok. barco, ¿no? Pero buena Sí, suerte. Entonces ahí, si tu técnico está escuchando, tú tienes el sí, chance de dar el cómo compartir la pantalla, les puedo enseñar, o si no, luego ahí sí, lo aquí lo presentamos. acomodamos en producción. Entonces, pues yo chequé y hay unos paisajes increíbles, ¿no? Ahí empieza lo que se llama la taiga y los árboles son mucho más chiquitos y es casi, ya se empieza a volver extensiones más largas de nieve, muchos lagos. Sí. Y bueno, yo en México, en la Ciudad de México, pues imagínate, bueno, Por eso a decía de la verano, gran ciudad al aislamiento. yo creo de paz y de calma y de Sí, serenidad. Y, y además soy fotógrafo, Mauricio, me gusta sí, mucho la yo sé, fotografía. sí. Desde muy chiquito me cayó una cámara en la mano y siempre me ha gustado ser profesional, no profesional, Sí, pero siempre tomo fotos y luego ahí se expone y hasta me han regalado algunos premios y así. Y entonces yo así escurría de babas ir a tomar fotos a las auroras boreales, claro. que ya se ven muy, muy bien. Entonces le dije a Margaret, güey, agárrate porque te caigo, güey. Sí, ¿No? Entonces acá contrato ahí en Morelia y me vine para Montreal otra vez y entre que sí, que encontraba otra vez trabajo y no, me organicé con otro compañero que tal vez conociste, Julio, un compañero cubano. sí, cómo no. ¿Sabes? Casi como toda la narrativa incluye un chingo de nacionalidades y de... Bueno, eso me parece interesante de aquí de Montreal, ¿no? Cómo todos nos mezclamos. Entonces dije, oye, ¿te interesa ir allá a ver a Margarita y conocer Chisasibi? Es un road trip de 17 horas. Le gustó la idea. Rentamos un coche, agarramos nuestras chivas y nos fuimos para allá. Ahí estuvimos una semana. Margarita tenía que mudarse de regreso por las vacaciones, no sé qué. Entonces le estamos ayudando a empacar y todo. Pero yo ya dije, güey, yo quiero trabajar aquí. Yo quiero estar aquí un tiempo. Entonces fui a ver a la escuela, fui a ver a la directora, a los profes, me empecé ahí a hacer notar. Y pues nada, ¿no? Pues yo no era profe, ni hablaba francés, ni inglés bien, ¿no? Y ni Sí, conocía la zona, ni nada, sí, imagínate. Pero yo ahí picando piedra, Mauricio, como sí. muy acá. Muy Y tenaz. pues sí, más bien metiche, ¿no? No sé, Ah, bueno. chingaquerito, no sé, no sé. Sí, Y entonces ya se vinieron las vacaciones de verano de las escuelas y todos los profes tienen que dejar las comunidades porque son comunidades muy particulares. Ya entraremos en eso. Bueno, el caso, para no hacer la historia tan larga, Mau, sí. pasó el verano, contrataron a todos los profes, a mí ni me pelaron porque yo no tengo profe, no tengo permiso de ser profe, ¿no? Aquí todo es muy controlado, las Claro. profesiones. Las órdenes y todo el... Sí, Entonces, y en ese entonces mi diploma de la Universidad Intercontinental ni siquiera estaba reconocido aquí todavía, ¿no? sí, A los ojos de ellos yo no tenía ninguna educación, ¿no? En ese momento. sí. Eh, entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues esperé paciencia y viendo ahí otras opciones y eso, pero la verdad es que estaba difícil todavía la situación. Y entonces hubo un colloquio, un simposio, un congreso de educación indígena aquí en Montreal, en uno de los hoteles de aquí del centro. 3 días o 4 días. Entonces ahí me iba a plantar una para ver a Margarita, cotorrear un poco las noticias y pues la vida. Y pues para intentar ver a la directora y a ver si había ahí A una ver si hay oportunidad. posibilidad. Sí. Y ya sé, el lobby de hotel y todo el mundo se iba a las conferencias, yo ni siquiera podía entrar, ¿no? Yo nada más esperando, ¿no? A ver si por ahí alguien me sacaba una tacita de café. Y al final del congreso, Mauricio, fíjate cómo la vida es bien hecha y como dices, la tenacidad o la visión o la estrella, no sé qué chingados, porque eso no fue ni de, bueno, ahí tú juzgarás o tu audiencia catalogará. El último día del congreso, el profesor de multimedios y de música de cuarto y quinto año de secundaria renunció porque le ofrecieron un trabajo de director de investigación en el Museo de la Civilización de Quebec. Y cuando la directora se enteró y dijo, oh, ¿qué voy a hacer con todos estos alumnos que no van a tener Wow. profe? Yo estaba ahí
Mauricio, atrás de ella. Sí, Este profesor le dijo, yo estaba ahí, yo escuché cuando renunció. Y entonces yo así y al día siguiente se iban todos los profes a seguir dando clases. El año escolar ya había empezado, ¿no? sí. Ya se ve, aquí. Yo Entonces, toco la flauta. Ella, profe suplente, Sí, tapa ese hoyo que se te acaba de abrir, no hay bronca, yo lo subo, yo tengo que subir igual, yo lo subo, yo lo transporto, en lo que le dan casa se puede quedar en la casa que yo tengo ahí, todo se alineó, Mauricio. En menos de 24 horas mi destino cambió definitivamente. sí. Y te fuiste. Y me fui a la Genial. así, a la aventura total, campeón. Eso fue una primera vez, después vuelves a Montreal y después vuelves otra vez al norte, pero ya a hacer un diferente trabajo. Sí, y ya sabiendo qué onda. Sí. Cuéntanos un poco ya de tu trabajo después de hacer tu maestría en la Universidad de Quebec en Montreal. Yo llegué así y dije, multimedia fácil, ¿no? Con comunicación y todo eso fácil. Música, por eso Margarita me dio esa guitarra, porque yo sabía tocar guitarra, pero hacía 15 años que no tocaba una guitarra. Entonces le dijo, ten esta guitarra, 3, 4 acordes, practícalo en lo que empiezas tus clases y sobre todo actitud, Álvaro. Me acuerdo perfectamente. Esto es actitud, Álvaro. Y tú vas a aguarte de brille. Imagínate las 17 horas de carretera, Mauricio. Sí. 17 horas de carretera acá, puro viendo pasar pinos. Pino, alce. Y yo decía, bueno, ¿qué les voy a decir a estos chavos, no? ¿En qué les voy a hablar? Ni siquiera sabía si iba a ser en francés o en inglés. No sabía nada, Mauricio. Yo ya estaba ahí embarcado. Bueno, llego allá y la directora me dice, oye, ¿sabes qué, Álvaro? Sorpresa, no es solo música y multimedia, es también proyecto de orientación profesional. Los chavos en cuarto y quinto ya empiezan a trabajar en qué les gustaría hacer, entonces empiezan a explorar las profesiones, van a visitar una fábrica o una empresa o hacen un trabajo de qué es la carpintería o la electricidad. Sí. Y esto en comunidades indígenas, propiamente. Sí. Después hablaremos de la educación allá y el colonialismo, ¿no? Porque también es el tema viene ahí junto con pegado y no se puede despegar y podríamos entrar en los detalles de todo, pero ¿de qué quieres hablar? Exacto. No, bueno, ahorita de tu desarrollo. En un segundo capítulo nos enfocamos Te hablo de mi historia, ¿no? Que creo que es la línea conductora. Sí. Yo empiezo a trabajar en orientación ahí. Bien o mal, empiezo a trabajar en orientación, porque había otra profe de orientación profesional que me estaba coacheando para ayudar a mis alumnos a terminar ese curso y que se pudieran graduar. Y entonces ahí empiezo a familiarizarme con la orientación y el counseling y la búsqueda de sentido profesional y todo esto. Y acaba mi contrato de profe suplente y digo, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? De regreso a cortar salamis de nuevo. No. Entonces dije, yo voy a meter esta plata que junté, porque se paga bien en el norte, no tan bien. La gran diferencia es que no hay nada en qué gastar. Claro. O sea, no hay bares, no hay restaurantes, no hay librerías, no te puedes comprar un coche, no hay donde comprarse una bicicleta, no hay donde comprarse una tele, o sea, en ese entonces no había internet prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, pues todo es ahorro y pues también uno sabe que se va a acabar, ¿no? Entonces, yo ahorré y dije, pues yo voy a meter este dinero y voy a hacer una maestría en orientación, porque me gustó la onda. Sí. Y entonces ahí, ya después, ya estando en la maestría en la Universidad de Quebec de Montreal, la UQAM, Universidad de Quebec a Montréal, pues ya obviamente mis contactos, mis horizontes, mis conocimientos, todo otra vez como que se exponenció, ¿no? Porque la universidad pues es un universo en sí. Y pues son jóvenes queriendo aprender, gente queriendo compartir conocimiento, tienes un chingo de acceso a recursos, a información, la biblioteca, tú sabes que es magnífica, pues están todas las ciencias ahí también, estás al lado de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí conocí muchísima gente, ¿no? Gente que estaba estudiando teatro, gente que estaba estudiando sociología, científicos, matemáticos, músicos, bueno, en fin, y continuando en la línea laboral, si quieres, ahí tuve un trabajo muy precario que era
poner anuncios de una empresa que hacía los impuestos para los estudiantes y teníamos que anunciarlo en la universidad. ¿Te debes de acordar de algo? Sí, cómo no. Yo estaba estudiando y pues no quería quemarme todo el dinero, ¿no? Claro. Sí, y yo soy inquieto, Mauricio. Sí, yo sé. Yo salía de mis clases y andaba ahí pegando letreritos, papelitos tal cual para los impuestos. Bueno, y después de eso ya empezó a estar más chida la cosa. Me encontré un trabajo en una radio, en una escuela secundaria, para montar una radio estudiante. En la escuela secundaria San Henry montamos Radio Flash, la radio estudiante de San Henry. Y ahí sigue sí. Radio Flash. Me tocó comprar todos los equipos, armar la estructura, un poco la programación, cómo asegurar que los chavos puedan hacer parte de la radio, qué tipo de programas, qué tipo de contenido, trabajar un poco la tolerancia de los mismos empleados de la escuela y los profes a escuchar música y escuchar a sus estudiantes durante el recreo y durante el lunch. Interesante. El sonido, ¿no? Sí. Tolerar que a los niños les gusta música estridente, ¿no? Y tolerar que a lo mejor van a gritar y que van a decir cosas que al adulto a lo mejor le parecen ridículas. Y trabajar la libertad de expresión al interior de la escuela secundaria y darle voz a los estudiantes que normalmente no la tienen. Entonces ese trabajo fue increíble, Mauricio, increíble, ¿no? Darle ese poder a los chavitos y el objetivo era evitar el abandono escolar. Entonces yo iba a buscar a los chavitos, pues los más desfavorecidos, ¿no? Que generalmente son los que más tendencia tienen a abandonar los estudios. Sí. Entonces el conocimiento de orientación, de comunicación y la experiencia en la radio comunitaria, hice una amalgama ahí bien interesante, porque yo empezaba a notar los estudiantes y su personalidad y sus intereses y qué les motivaba y todo, y aplicaba eso también en la universidad. Bueno, ahí yo estaba alejado de mi real llamado de la naturaleza, ¿no? Seguí avanzando y tenía que hacer un stage, y lo hice en un colegio que se llama Collège La Salle, ahí ya como consejero de empleo. Ahora yo no soy consejero de empleo, soy consejero en orientación, y ese era el objetivo desde el principio. Sí. Porque el consejero de empleo te ayuda a encontrar trabajo nada más. El consejero en orientación te ayuda a encontrar sentido y a responder a tus preguntas. ¿Renuncio o no renuncio? ¿Por qué me molesta este trabajo? ¿Por qué estoy inconforme con mi pareja? ¿Por qué ese vacío existencial? ¿Por qué todas esas cosas que luego pueden surgir en la psique humana, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar como consejero de empleo en el Collège La Salle, que es un colegio privado, y grave error de mi vida, pero de las peores experiencias, mal servicio, mal trabajo, mal salario, malos tratos. Es una máquina de hacer dinero finalmente, ¿no? Sí. Tengo un poco de aversión a eso, como puedes ver. Es que nunca me ha gustado así tanto eso, como que siento que hay que tener un poco miras más altas, ¿no? Y el viene un poco, hay periodos difíciles y así, pero uno se las arregla. La vida está compuesta de muchas otras cosas. Entonces, ese trabajo pues no me gustó para nada. Y cuando pude, acabé mi stage, mis prácticas profesionales, renuncié y ya no quise saber más de ellos. Y otra vez, Mauricio, la discriminación pegó, y pegó fuerte, porque cuando yo iba para pasar a de los cursos preparatorios para la maestría a la maestría, había mucha gente. Y entonces pusieron una nueva regla de selección: examen de idiomas. Y entonces de un día a otro yo tenía que preparar un examen de francés y de inglés para competir con francófonos de nacimiento. Claro. Entonces, pues obviamente, ¿quién crees que se quedó fuera? Sí. Pues, güey, imagínate, ¿no? El mexicano que había estudiado un semestre de inglés y 2 de francés, sí, versus adultos de 20, 23 años que toda su vida le habían hecho. Claro. Entonces me echaron de loca por eso. Obviamente ahí metí una denuncia por discriminación y todo, y una corte y la chingada. Al final me dijeron que me podía quedar si quería, excepcionalmente, y que iban a revisar sus normas de selección y todo, pero bueno, al final que me echaron, ¿no? Ni hablar, así pasa. Entonces me fui a la Universidad de Sherbrooke, que tiene un campus en Longueuil, que es una ciudad aquí al lado de Montreal. O sea, hay un metro, incluso tú debes de conocer. Sí.
es donde está la feria de Chapultepec. Sí. A Roma, ¿no? Y ahí fíjate que me recibieron con los brazos abiertos. Me dijeron, no, hombre, ni te preocupes con tu francés, así aquí te vamos a ayudar, te podemos dar cursos extras de francés para que lo mejores y no te preocupes. O sea, casi, Sí. bueno, un trato diferente, Sí. ¿no? Entonces, ese es otro tema también, ¿no? Sí. Que seleccionar, y también ahí en México está interesante, ¿no? ¿Cuánta gente se queda fuera de las universidades y bajo qué excusa? ¿Bajo Exacto. qué discriminación? Claro. ¿No? Sí. Pone el criterio para quién puede ir a un banco de la escuela o no, quién puede tener acceso al conocimiento o no. Motherfuckers, Sí. ¿no? Entonces hay que estar ahí peleando, ¿no? Sí. Por la educación. La educación tiene que ser gratuita y libre y accesible a todo el mundo. Bueno, entonces ya llegué ahí a Sherbrooke, donde comparten esos valores de justicia social y mucho más agradable y todos los estudios. Y empecé a avanzar ahí a tiempo parcial, los sábados y los domingos, mientras trabajaba en estas cosas, ¿no? De consejero de empleo aquí y allá. Bueno, entonces que acabando el stage en el Collège La Salle, fuimos, fíjate, muy curioso, a una manifestación anticapitalista. Ya ni me acuerdo qué estaba pasando en ese entonces, ¿no? Eran periodos muy... se movía mucho aquí en Montreal, estaba la huelga estudiantil y había mucho... Bueno, en fin. Y ahí conocí a... ¿Todo bien, Mau? A Marjolaine. A Marjorie, sí. Ella trabajaba en Cana, Carrefour de Nouveaux Arrivants, el centro de ayuda a recién llegados. Sí. Y obviamente eso hacía muchísimo más sentido para mí que trabajar en un colegio privado, ¿no? Y entonces te dije, oye, pues mira, estoy acabando mi stage, estoy buscando cosas, no sé qué. Me dijo, fíjate, justamente hay un puesto que se está desocupando. Sarita Aoja, no sé si te acuerdas de Sarita, claro. que la entrevistaras por ahí, ¿no? que también nos visita acá en Cancún varias veces por ahí. Sí. Mexicana nacionalizada, ¿no? Sí. Honorífica, de hecho, además con todo lo que ha hecho. Sí. Todo lo que ha hecho, ¿no? Señorona, ¿no? Sí. Entonces iba a su congé maternité, Su sus vacaciones de sí. ¿no? Su pausa de maternidad, y había que reemplazarla, entonces pues apliqué ahí, me quedé, afortunadamente me quedé, y ahí empecé a hacer counseling, ahí me dieron chance de hacer counseling de empleo con la gente que acababa de llegar, con los inmigrantes recién llegados. Estuvo muy bien ahí pude hacer el resto de mis prácticas y tuve como 2 años trabajando con ellos, muy estable afortunadamente y todo. Y cosas increíbles, ¿no? Trabajar con los inmigrantes es maravilloso. Gente de todo el mundo, con ideas increíbles, cosmovisiones diferentes. Bueno, pues ahí se aprende tolerancia, respeto, abertura, todo eso, ¿no? Y yo ahí andaba, seguía estudiando, seguía trabajando y estudiando, ¿eh? Sí. Hasta ese momento casi nunca dejé de trabajar y estudiar al mismo tiempo, menos cuando estuve en Shisashi, que solo trabajaba. Y bueno, ya después de eso, ¿qué pasó? Pues otra vez el universo. Una oferta de trabajo de consejero de empleo en Inukjuak. Ahí se lo dejo a tu técnico para que les enseñe a la audiencia. Lo ilustre dónde está este santo lugar. Inukjuak, si te fijas, ves, Shisashi está del lado, digamos, oeste de Quebec, que está al este de Canadá. Sí. Y está la bahía Hudson. Sí. Sí, y es la última comunidad en carretera. Ya después de ahí y es una comunidad Cree. Cree, sí. Esta otra comunidad que se llama Kuyugapik, que es mitad Cree y mitad Inuit. Y ahí ya solo se llega por avión o por barco. Y después está Umijuak, que ya es 100% Inuit, y después está Inukjuak. Y ya después se da la vuelta a toda la real costa norte de Quebec, y son 14 comunidades alrededor. Yo llegué ahí en Inukjuak como consejero de empleo a montar un programa que se llamaba Ivirtidik, un centro de empleo para ellos, ¿no? Sí. Entonces, montar el programa, los talleres, pues todo. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste allí en ese lugar? 1 año y medio, desafortunadamente. Yo me hubiera quedado más. Fue un tiempo realmente
fue muy bonito, porque además ahí ya no es la taiga, es la tundra, entonces ya no hay árboles. Es así es un paisaje, te diría lunar, Mauricio. Sí, Con lo blanco de la nieve, el horizonte infinito, eh, la oscuridad temprana. sí, Yo fascinado, sí. fascinado. Me tuve que regresar porque para acabar la maestría tenía un tiempo límite de 4 años. Y con todos estos dimes y diretes y todo, pues yo estaba quemándome los cartuchos. Sí, ¿Y ya cuántos trabajos llevo, Mauricio, hasta ahorita? sí, ya son varios, sí. Contar cuántos departamentos he vivido, eh. También. Bueno, ese es un deporte que también es otro tema. Es un deporte en Quebec, en Montreal, el cambiarse de casa, de vivienda, de departamento, de compartir compañeros de vivienda y roomies. Y bueno, es todo Y un... la gente, además que entra en tu Sí, vida y sí. se quedan un rato y van y vienen Álvaro, y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, no pero me digas. para terminar, después ya te regresas a qué parte, porque has vivido en Ottawa también, en Gatineau. De Inujuak, es que Sí, sí está complicado. De Inujuak me regresé a terminar los estudios a sí, Montreal y de aquí de Montreal estuve 3 4 años y me fui a Cuyoac, Cuyoac. que es al otro extremo, ya en la bahía Ungava, en la Ujú. Ungava Bay. De ahí viene el nombre de este gym. Y ahí Sí, estuvimos 2 años y medio también. Ya después platicaremos de eso, de las comunidades indígenas y todo, sería sí, interesante. sí, Ahí tenemos que desarrollar eso. y de ahí bajé a Gatineau, que está al otro lado del puente de Ottawa, a 5 minutos de Ottawa, que es la capital nacional de Canadá. Sí, Eh, en Gatineau fui consejero en orientación. Y ya en ese tiempo ya acabé la maestría y todo, entonces soy consejero de orientación. Ahí en Gatineau fui consejero de orientación en salud mental, con gente con problemas de salud mental, que también está bien interesante. sí, Y pues de ahí me regresé acá a Montreal para trabajar con la comisión escolar CATIVIC, que es la comisión escolar que sirve a toda el área de Nunavik, que son todos los territorios, todas las comunidades inuit de Quebec, que ocupan más del 50% del territorio de Quebec. Hay que decirlo, porque luego se nos sí, olvida. También hay que decir que Quebec no ha querido reconocer la independencia ni la autonomía de los inuits, los tienen todavía controlados, a diferencia del resto de Canadá, que sí los considera como territorios independientes. En Quebec no cierto, sueltan toda sí, la papa. No es de sorprendernos, porque la cantidad de minerales que hay allá, la cantidad de agua, la cantidad de pez, de foca, de pieles, de carne de ballena, de grasa de ballena, todo eso vale lo que fortuna, vale. sí, Es que creo que sí. voy a dejar eso. Y ahora estamos aquí en Montreal, Mauricio, con mucho gusto Bueno, para la en espera de seguir conversando contigo en una segunda ocasión, te agradezco mucho, Álvaro. Con mucho gusto, Mauricio. Saludos por allá a Sí, toda tu equipo y a la audiencia. Mucho éxito con este nuevo proyecto. Quebec, Mexique. Bien, esto Buenas es tardes. Quebec, Mexique. Como usted puede ver, muchos mexicanos haciendo cosas bien, bien interesantes en otras partes del mundo, en este caso, en esta provincia francófona de Canadá. Muchas gracias a nuestro técnico Iván Tello y a Mauricio Cuevas Galloso, que nos dan la oportunidad de hacer esta emisión aquí en NB Periodismo de Investigación. Buenos días.